Aquí vamos a analizar cómo determinar número de Nusselt para un sistema que transporta calor por medio de convección forzada interna en tubos cilíndricos como tal. Y bueno, estas correlaciones son muy útiles para analizar intercambiadores de calor. Aquí vamos a recordar algunos conceptos básicos de mecánica de fluidos. Recuerden que, bueno, en un tubo el régimen de flujo define la transferencia de calor. Ya habíamos hablado que en una primera instancia el régimen laminar tiene un coeficiente convectivo de transferencia de calor más bajo que el régimen turbulento. Entonces, bueno, podemos calcular número de Reynolds. Salud. Podemos calcular número de Reynolds con la velocidad de flujo. Podemos conocer el diámetro. Digamos, las variables de diseño son velocidad, diámetro, las propiedades del fluido como tal, principalmente densidad, viscosidad cinemática, dinámica, etc. Entonces la idea es evaluar el número de Reynolds para tubos lisos completamente, que suele ser el caso de intercambiadores de calor. Cuando el número de Reynolds es mayor a 10.000, bueno, aquí noten que es ligeramente diferente el valor crítico, vamos a considerar flujo turbulento. Cuando el Reynolds es menor a 2300, vamos a considerar flujo laminar. Flujos intermedios se llama flujo de transición, como lo hemos visto antes. Entonces, bueno, vamos a recordar algunos conceptos. Vamos a analizar primero rápidamente las correlaciones para flujo laminar. Aquí se me pasó, esto es para laminar. Bueno, cuando se transporta fluido en un tubo circular, se entiende que es cilíndrico en 3 dimensiones, con una tasa de transferencia de calor constante. Bueno, esto significa estado estacionario, que suele ser el caso de cualquier intercambiador de calor. El número de Nusselt es constante. Para flujo laminar se han planteado algunas correlaciones y yo puedo tomar el número de Nusselt como una constante que vale 4.36. Esto para estado estacionario con tasa de transferencia de calor constante. En la región de entrada laminar, bueno, me refiero a si yo tengo un fluido que circula con un perfil de velocidad laminar, recordamos que tarda una cierta longitud, eso se llama longitud de entrada hidrodinámica, para alcanzar el flujo completo. Esto ya lo hemos visto en mecánica de fluidos y se debe a la fricción que existe entre el fluido y las paredes del tubo. Cuando el fluido se encuentra en la región de entrada laminar, es decir, antes de la longitud de entrada hidrodinámica, yo puedo usar esta correlación. Está en términos del diámetro. D sería el diámetro del tubo, L sería la longitud total del tubo. Yo puedo usar esta correlación. Bueno, noten que tengo un valor numérico de Nusselt constante que se va desarrollando, es decir, va cambiando el flujo y ese cambio está denotado por este término. Pueden consultar la tabla 8.1 del libro de Sengel de transferencia de calor para algunas correlaciones para diferentes geometrías. Aquí yo puse solamente la geometría circular porque es la que es más usada en intercambiadores de calor. Vienen correlaciones para geometrías ovaladas o elípticas, para geometrías cuadradas, etcétera, etcétera. ¿En qué tabla dijiste que estaba? La tabla 8.1 del libro de Sengel. Se titula Número de Nusselt y factor de fricción para flujo laminar completamente desarrollado. Bueno, aquí se maneja un diámetro hidráulico, que es el diámetro efectivo para calcular el número de Reynolds.
El número de Reynolds se calcula como la velocidad promedio del fluido por el diámetro hidráulico. Si el diámetro es circular, el diámetro hidráulico equivale exactamente al diámetro interno. Y bueno, número de Nusselt sería coeficiente convectivo por diámetro entre conductividad térmica. Vamos a usar solamente geometrías circulares porque estamos analizando intercambiadores de calor. Entonces, bueno, el número de Nusselt cuando la tasa de transferencia de calor es constante vale 4.36. Si una de las superficies del tubo está aislada, su temperatura superficial va a ser constante. Esto suele ser en los tubos exteriores, que es donde se encuentra el aislamiento, y el número de Nusselt se va a tomar como 3.66. Esto para flujo laminar. Ahora, las correlaciones para flujo turbulento generalmente se toman para intercambiadores de calor tubos lisos. ¿A qué me refiero liso? En mecánica de fluidos vemos una propiedad que se llama rugosidad de la tubería, que se mide en longitud, que mide qué tantas imperfecciones tiene el tubo interno en su superficie. Bueno, esa rugosidad se denota épsilon. Cuando épsilon vale 0, el tubo es completamente liso, como suelen ser tubos de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, para tubos lisos, en flujo turbulento, esa rugosidad se va al mínimo, por lo tanto el factor de fricción entre el fluido y la pared suele ser también pequeño. Esta correlación de arriba se utiliza para determinar factor de fricción. Este es el factor de fricción de Darcy, como lo vemos en mecánica de fluidos. Entonces es 0.79 el logaritmo natural del número de Reynolds menos 1.64 a la menos 2. Esto aplica para Reynolds entre 3000 y 5 por 10 a la 6. Además, haciendo énfasis en que el número de Reynolds crítico es 10.000 para tuberías lisas. Es decir, se considera turbulento el flujo si el número de Reynolds del fluido es mayor a 10.000 en un intercambiador de calor. Liso, se entiende que los intercambiadores de calor son generalmente de materiales lisos, hechos de metales con alta conductividad térmica. Bueno, hay otra correlación en términos del factor de fricción que me permite determinar el número de Nusselt. La idea sería, bueno, con el número de Nusselt, recuerden que esto es coeficiente convectivo por diámetro de la tubería entre conductividad térmica de la tubería. Si yo sé número de Nusselt, es muy fácil despejar aquí coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces, la idea es con esta correlación, en términos de factor de fricción, poder determinar número de Nusselt. Con ese número de Nusselt determinar coeficiente convectivo. Exactamente igual como lo hacíamos en convección natural o convección interna forzada. Bueno, combinando las dos ecuaciones anteriores surgió la llamada ecuación de Colburn. Aquí está. Y representa una forma más práctica de determinar número de Nusselt. Aquí como tal, ya se sustituyó el factor de fricción y es una ecuación mucho más sencilla. Nusselt es igual a 0.023, que es una constante empírica. Todos estos factores provienen de datos experimentales, por el número de Reynolds a la 0.8 por el número de Prandtl a la 1/3. Aplica solo para flujo turbulento, cuando Reynolds es mayor a 10.000. Y bueno, el número de Prandtl entre 0.7 y 160. Recientemente surgió una modificación de la ecuación de Colburn, en donde se generaliza el exponente del número de Prandtl. Es decir, este exponente que se denota n, se propuso por estos científicos Daytus Boelter. Y bueno, esta n se
sustituye por un valor numérico si el fluido del intercambiador de calor se está calentando, es decir, si este es el fluido más frío. La N vale 0.4 y vale 0.3 si el fluido se enfría. Me refiero a que el fluido sea el más caliente. Entonces, bueno, esta correlación brinda una forma fácil de calcular el número de Nusselt a partir del número de Reynolds. En este caso, yo tendría que determinar la velocidad. En el caso que yo no tenga el valor de velocidad, como viene aquí en la tabla 8.1, tengo que multiplicar velocidad promedio por diámetro hidráulico entre viscosidad cinemática. En el caso que yo no tenga la velocidad del fluido, se puede calcular con la ecuación de continuidad de mecánica de fluidos. La voy a escribir así. El flujo másico se calcula como densidad del fluido por la velocidad del fluido por el área. Entonces, si yo conozco flujo másico, puedo despejar de esta ecuación de continuidad la velocidad. Eso va a ser la velocidad promedio. Entonces, tengo estas correlaciones que sirven para flujo turbulento. Bueno, otras correlaciones importantes se dan también en términos del factor de fricción. Una ecuación que se ha planteado para el número de Nusselt en el estado turbulento es la llamada ecuación de Nielinski. Y bueno, este es un científico ruso. Básicamente el factor de fricción primero se debe de calcular para flujo turbulento. Como tal es el número de, más bien es el factor de fricción de Darcy, como lo vemos en mecánica de fluidos. Entonces habría que calcular factor de fricción. Uno sería con esta correlación, pero aplica solo para tubos lisos. Y esto aplica para flujo turbulento. El número de Reynolds debe estar entre 3000 y 5 millones. En el caso que no sea una tubería lisa, es decir, cuando la rugosidad absoluta o relativa es diferente de 0, bueno, puedo aplicar la llamada ecuación de Colebrook o la llamada ecuación de Halland. Son las ecuaciones típicas para determinar factor de fricción en mecánica de fluidos. Diámetro es como tal el diámetro de la tubería. Epsilon es la rugosidad, esa se lee de tablas. Puedo aplicar ecuación de Colebrook, ecuación de Halland. La ventaja de la ecuación de Halland es que aquí viene explícito el factor de fricción. Yo puedo despejar de la ecuación de Halland F, pero de la ecuación de Colebrook no, porque tengo aquí raíz de F y acá raíz de F. La de Colebrook se debe resolver de manera iterativa o mediante un método numérico o gráfico. Bueno, esto lo estoy grabando. Si luego ven este video, voy a poner aquí el enlace. Les había compartido una calculadora para determinar factor de fricción en mecánica de fluidos. Lo vamos a retomar en este caso. Y bueno, por último, otra forma de calcular factor de fricción es el llamado diagrama de Moody, que es lo más fácil, ¿no? Es un método gráfico que se basa en el número de Reynolds. También les comparto información sobre cómo usar el diagrama de Moody. Entonces, bueno, estas son las correlaciones más importantes para convección interna forzada que vamos a usar en intercambiadores de calor.